En Purito Perú también tenemos el placer hoy día de la visita de nuestro amigo Pascualito Jaramillo, uno de los nuevos valores que va ingresando con fuerza en el mercado de la música andina. Bienvenido, papá lindo, a Purito Perú. Muchísimas gracias por la invitación y feliz y contento de estar por aquí visitándote, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Papá lindo, cuéntanos un poquito, tú vienes de Pomabamba, Ancash, ¿cómo es por allá la zona? Cuéntanos, yo no he tenido la oportunidad todavía de conocer esa parte de Ancash. ¿Cómo es? Los paisajes, los costumbres, bonito, la verdad, yo sigo viviendo allá, ¿no? Y en Pomabamba Tú y vienes en todo caso. sí, prácticamente yo radico allá y acá vengo a hacer mis presentaciones, cumplir compromisos, ¿no? Y es bonito de verdad vivir en provincia, ¿no? Provincia de Los Más, yo soy de Pucallpa, papá, y cada vez que va a mi tierra, pues vengo más cargado de energías, de la vitalidad, el aire y la comida es diferente. Yo voy a Pomabamba, te busco. ¿Qué es lo primero que me invitarías a comer, por ejemplo? Por supuesto, te invitaría pues lo tradicional que a los visitantes siempre invitamos, ¿no? Cuisito, Ahí está. picante de cuy, también tenemos chocho, Cevichito de chocho. claro que sí, y también picante de yuyo Ya. y variedad de comidas, ¿no? Por supuesto que hay en Y me nuestro... imagino que cuando vienes también a Lima, acá también buscas un poquito de eso, ¿no? Claro que sí, por supuesto, siempre traen los paisanos, siempre venden por aquí y siempre estamos ahí comiendo, ¿no? Siempre. Y precisamente me imagino que te vas a reunir pues con todos tus paisanos que te van a acompañar en esta fecha especial, ¿no? Estás celebrando 3 añitos en el mundo de la música y lo estás haciendo en Los Algarrobos del Norte, un local que precisamente mucha gente del norte peruano, de nuestro Ancash querido, pues asiste todos los fines de semana y que este sábado 24 tiene que estar ahí acompañando a nuestro Pascualito Jaramillo, 3 añitos en el folclore. Y claro que sí, ya nos falta mucho tiempo, ya pues prácticamente nos queda pues poco tiempo para poder celebrar mi tercer aniversario aquí en la capital. La cita es en el local Mis Algarrobos, el norte, ¿no? Estamos celebrando mi tercer año de mi trabajo musical. Y permíteme mencionar a las figuras que vas a tener, que es una cartelera chévere, ¿ya? Bien variadito, ¿no? Tenemos a nuestra Yesenia Sáenz, que viene precisamente desde Ancash con toda esa dulzura, esa fuerza interpretativa. Hay un temón celos. ¿Tú eres celoso? Yo creo que sí, ¿ah? Quien no es celoso no ama, dice, ¿no? Siempre es celo, ¿no? Yo creo que esa es cosa de la vida. Es bonito tema, ¿no? Y también muchos temas que de Yesenia, pues, que está pegando. Hay un tema que es mix del guainito quechua y bastante le gusta nuestra zona de Conchucos, prácticamente, pues, lo que es zona de Conchucos, somos quechua hablantes, ¿no? Y le gusta bastante ese tema a nuestros paisanos. Yo también soy quechabate y mata munanqui. Solamente es esa palabra. No, hay una cosita más. También es otra belleza, ¿no? Es una belleza y también belleza física y belleza de voz. Nuestra Rosita Sandoval, llega también nuestra Florcita de Pomamambina, César Bolo, nuestra reina del Chimaichi, ¿no? Anita Fajardo. Por supuesto, no podía faltar nuestra reina de Chimaichi, ¿no? Es Anita Fajardo, ¿no? Y vamos a esperar su llegada porque ella prácticamente pues radica en Huaraz y va a estar llegando después de tiempo también aquí a la capital Lima y va a estar interpretando sus mejores canciones y sus lindos chimaiches de nuestra música pomabambina. Va a estar interpretando a Anita Fajardo, por supuesto, va a estar presente también César Bolo y Rosita Sandoval, Flor Pomabambina, los innovadores de Chimaichi también, Hampis del Amor. Y por ejemplo, ¿qué cancioncita tú no puedes dejar de dedicarle en cada presentación a la que vas? Te piden y te exigen tus seguidores. Y tantas canciones que hemos grabado, y algunas canciones pues ha tenido pegada, pero por nuestra tierra nomás, ¿no? No, pero la idea misma es esa, de difundir y seguir creciendo, ¿no? Y precisamente de eso se trata el tercer aniversario. En videoclip, ¿qué temita tenemos, por ejemplo? Aquí estamos promocionando pues que ha tenido bastante pegada Charapita, también hemos grabado Soy Culpable, Maldito Dinero, hay una canción que hemos grabado y también que está gustando bastante al público, ¿no? Vamos entonces aquí en Purito Perú y así se va a estar cantando nuestro Pascualito Jaramillo, celebrando su tercer aniversario en Los Algarrobos del Norte. Viene al escenario Maldito Dinero. ¿Quién no quiere dinero? ¿Tú quieres dinero? Claro, por el dinero todo se hace. Vamos con música, señor director.